¿Qué es, después de todo, un país? Un país. Por ejemplo, ahora en este lugar que es China, ¿quién ha obtenido el poder? Pues Xi Jinping. Y, aquellos que están con Xi Jinping, las figuras del Politburó Central, han obtenido el poder, con Xi Jinping como el líder supremo. Lo han obtenido juntos. Entonces, obtener el poder significa el significado de obtener el régimen político. Y ese obtener el régimen, ¿cómo se obtiene? Podríamos decir, ¿cómo es posible obtenerlo? Es que hay un espíritu, un tipo de vida en los cielos. Ángeles celestiales, o ángeles caídos, o el diablo Satanás, o Dios, que pone su espíritu sobre cierta persona, y entonces, esa persona obtiene el poder. Significa eso. Entonces, en la Tierra hay más de 240 países y regiones. Eso significa que hay, en los cielos, hay más de 200 ángeles gobernando. Por supuesto, hay ángeles caídos en el cielo. Hay muchos. Se estima que hay decenas de miles de millones. Posiblemente los haya. Pero los que gobiernan, los que gobiernan, se refiere a decir que, su espíritu, está sobre el líder supremo. Esos son los que gobiernan. Entonces decimos, ¿qué es el reino? Así como en el Apocalipsis, la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, es un reino. Es el reino de Dios. Entonces, la que está sentada sobre la bestia de 10 cuernos, también es un reino, y ese reino, es el reino de Satanás. Significa que, estas dos mujeres, representan dos regímenes, es decir, el espíritu de Dios, y el espíritu del diablo Satanás. Entre ellos, la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, es el espíritu de Jehová Dios, es decir, de Jehová, la autoridad de Dios, la autoridad del Señor Cristo, es decir, el régimen de Dios y del Señor. Y diciéndolo, de manera más directa, se podría decir que es el espíritu de Dios y del Señor, representando este significado. Entonces, el niño en el Apocalipsis significa, nacidos del espíritu de Dios y del Señor Cristo, engendrados, el significado de los hijos de un reino. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, al principio, en el reino de Israel, el primer rey fue el rey Saúl. Si los hermanos y hermanas prestan un poco de atención, entienden la Biblia aunque sea un poco, o están un poco familiarizados con ella, sabrán que, al principio Israel no tenía rey. Solo Dios estableció jueces para gobernarlos. Cada vez que se establecía un juez, el espíritu de Jehová Dios estaba con el juez. Más adelante, lo que era superior a los jueces, fue el rey. Más adelante, después del profeta Samuel, en sus últimos años, el pueblo pidió que se estableciera un rey. Al final, Dios hizo que Saúl eligió a Saúl, e hizo que el profeta Samuel usara el aceite de la unción. Cuando ungió a Saúl, Saúl hablaba como un profeta. En cuanto a las acciones de Saúl, tenían gran autoridad y mucho prestigio. Al principio, ¿por qué razón fue? Fue porque el profeta Samuel, el aceite de unción, derramó sobre Saúl. El aceite de unción estaba en un cuerno de carnero, o un cuerno de buey lleno de aceite, y entonces lo derramó sobre la cabeza de Saúl, derramándolo una y otra vez sobre la cabeza de Saúl. El Espíritu de Dios vino a morar en Saúl. Entonces, el Espíritu de Dios, en quien quiera que mor, esa persona obtiene el reino. Hermanos y hermanas, tal vez entiendan esto. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, estaba sobre Saúl, por lo que el reino le perteneció a Saúl, y Saúl gobernó a Israel. Saúl fue llamado el rey de Israel. Entonces, el rey de Israel era Saúl, y el reino de Israel, la nación de Israel, era como una mujer. La nación de Israel era una mujer, y Saúl, gobernando el reino de Israel, era como un esposo, que pastorea o gobierna a su esposa, es decir, como pastorear o liderar a una esposa. Entonces, Saúl poseía el Espíritu de Dios, y así, él gobernó a Israel. Por lo tanto, decimos que, el reino de Dios, es recibir el Espíritu de Dios, y esa persona obtiene el reino. Más adelante, Saúl desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios, porque Dios le ordenó a Saúl que fuera a atacar a los amalecitas. Pero Saúl, aunque los atacó, sin embargo, perdonó al rey de Amalec, y no siguió la voluntad de Dios de destruir todo el ganado, ovejas y vacas. Por eso Jehová dijo, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey, porque después de ponerlo como rey, me ha despreciado, y no me ha obedecido. Ese arrepentimiento de haberlo puesto como rey, es el arrepentimiento de haber puesto mi espíritu dentro de Saúl, porque yo puse
mi espíritu, mi autoridad, mi poder dentro de Saúl. Pero él se rebeló contra mí. El que pudiera ganar batallas. Era todo porque mi espíritu estaba en él. Solo así tenía esa capacidad. Pero él no me obedeció. Entonces Dios dijo. Dios le ordenó a Samuel que usara un cuerno lleno de aceite, un cuerno de carnero lleno de aceite, e ir a la casa de Isaí, a buscar a un joven, llamado David. Y entonces, con el Espíritu de Dios, ungió la cabeza de David, es decir, derramó el aceite de Dios sobre la cabeza de David. Entonces, en ese momento, David fue llamado por Dios, el ungido de Dios. Es decir, Dios puso el reino dentro de David. Es decir, Dios puso su espíritu dentro de David. Entonces David, en ese momento, aunque era joven, a veces venían leones, y a veces venían osos. Él incluso podía agarrar la barba del león y matar al león. Él era solo un niño de 12 o 13 años. ¿Cómo podía agarrar leones y tigres, las barbas de leones y osos, arrancarles la barba, derrotar al león, y luego rescatar a la oveja? Fue porque el Espíritu de Jehová estaba dentro de David. Era la autoridad de Dios dentro de David. Sí, el Espíritu de Jehová no hubiera estado dentro de David, entonces David, sin poder, fuerza ni estatus, no habría tenido ninguna capacidad. Pero el Espíritu de Jehová estaba dentro de David, así que David tuvo poder. Así como el Espíritu de Jehová estuvo al principio con Saúl. Entonces, Saúl tuvo poder y pudo pastorear a Israel. Pero Dios se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. Saúl dejó de escuchar a Dios, y Dios se arrepintió. Entonces, el Espíritu de Dios, después de dejar a Saúl, Saúl se convirtió en un rey insensato. Al hacer las cosas, por ejemplo, cuando apareció Goliat, se llenó de miedo y tembló, con miedo y temblor. Fue porque el Espíritu de Dios ya no estaba dentro de Saúl, ya no como en aquellos días. Cuando Saúl acababa de ser ungido como rey, se enojó mucho, mató a un buey, y luego, lo cortó en pedazos pequeños, y luego, los envió a las 12 tribus de Israel, diciendo, cualquiera que no salga a luchar con Saúl, sus bueyes serán despedazados de la misma manera. Entonces, toda la gente de las 12 tribus de Israel vino junta. Esto fue porque el Espíritu de Jehová estaba dentro de Saúl. Pero, el Espíritu de Dios, después de que se apartara de Saúl, Saúl no tuvo poder, y era constantemente atormentado por un espíritu malo, lo que lo hacía sufrir indeciblemente. Así fue como el reino pasó de las manos de Saúl a David. Y al llegar a David, vemos a David luchando contra Goliat. ¿Por qué fue? ¿Quién como David podía luchar contra Goliat? David era solo un pastorcillo, pero pudo luchar contra un hombre de tal vez 2 metros 80, no de 1 metro 80, sino contra un gigante de 2 metros 80. Y vencer. ¿Por qué fue? Fue porque Jehová Dios estaba con David. Entonces, David tuvo el poder de lanzar con su honda, y la piedra golpeó a Goliat. Y además, corrió, sacó la espada, y decapitó a Goliat. Entonces, Goliat cayó muerto. Si miramos la vida de David, ¿qué rey podría haber vencido a David? Nadie superó a David. ¿Murió David en el campo de batalla? ¿O resultó gravemente herido o algo así? Ninguna de las dos. Todo porque Jehová estaba con él. Es decir, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, estaba con él. Entonces, hoy en día decimos que una persona recibe el reino, lo que significa que el Espíritu de Dios está con ella. ¿Y qué hay de aquella mujer en el Apocalipsis, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza? Se refiere a que el Espíritu de Dios está con el sol, la luna y las 12 estrellas. Y entonces, Dios entrega el reino a estos hermanos y hermanas celestiales. Es decir, Dios nos da la autoridad. Entonces, darnos la autoridad, ¿para qué es? Es justamente para predicar el evangelio del hermano Heber, que es el pacto hecho con Israel, para predicar el evangelio de Israel. Por lo tanto, dio la autoridad. Se la dio a Heber de Israel, también a la luna, y a las 12 estrellas. Por supuesto, más adelante, también se la dará a los 144.000 celestiales. ¿Y por qué razón? Por causa de lo que se llama el sol. El evangelio de Heber de Israel, que nos es concedido, la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo. El propósito es obtener, a través del evangelio, hijos nacidos del Espíritu Santo, para presentarlos a Dios, es decir, para llegar a ser una nación que dé frutos, llegar a ser personas nacidas del Espíritu. Así, presentar a quienes reciben la vida eterna a Dios. Es por esta razón. Entonces nosotros
lo entendemos cada vez más claro. Cuando en el Apocalipsis suene la séptima trompeta, habrá una voz que dirá, justo antes de que suene, un ángel poderoso dirá, el tiempo no se demorará más. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio de Dios se consumará. Tal como Él lo anunció en los libros de los santos profetas de la antigüedad, tal como a sus siervos los profetas les declaró. Entonces, ¿qué es lo que no se demorará más? No se demorará más, lo que significa que no habrá más retraso. Dios va a entregar el reino a Geber de Israel, es decir, entregará la autoridad de Dios para gobernar el mundo al hermano Geber, para que el hermano Geber reciba el reino y gobierne al pueblo de Dios por los siglos de los siglos, también a la luna y a las 12 estrellas, y por supuesto, también a los celestiales, a los hermanos y hermanas celestiales. Esto es lo que significa recibir el reino. Entonces, por ejemplo, decimos que la mujer de Apocalipsis está casada con el sol, lo que significa que esta mujer es llamada la nación de Israel. La nación de Israel es la mujer, lo que significa que la nación de Israel, se refiere al gobierno de Israel. Por ejemplo, China. China es el PCC, el régimen del PCC, el país del PCC. Por lo tanto, el país del PCC, es decir, este país pertenece al PCC. El poder político es para el PCC. Eso es lo que significa. Entonces, el reino de Israel, el hermano Geber se convirtió en rey del reino de Israel. Es decir, Dios dio el poder político de Dios. Se lo dio a Geber. El reino es el poder político dado a Geber. Es para que el hermano Geber use el poder político de Dios. Use el poder político del Señor Cristo. Se siente en el trono de Dios y del Señor, para pastorear a los hijos espirituales de Israel. Esto es el poder político. Entonces, recordemos, en el antiguo reino de Israel, el primer rey fue el rey Saúl. Dios puso su espíritu en Saúl. Más tarde, nuevamente su espíritu, el espíritu de Dios, se apartó de Saúl y entró en David. Más tarde, después de que David muriera, entró en Salomón, y luego hizo un pacto diciendo, el reino de Dios estaría con David y los descendientes de David, es decir, de generación en generación tras generación, el espíritu de Dios estaría en ellos. Pero, ¿por qué la autoridad de Dios sobre los reyes del reino de Judá a lo largo de las generaciones? Pero el final fue que aunque estaba sobre ellos, sin embargo, adoraron a los ídolos, es decir, el espíritu de Dios, aunque ya estaba en ellos, y les había dado autoridad, ellos se rebelaron contra el espíritu de Dios, y no obedecieron al espíritu de Dios, al igual que Adán. Dios puso su espíritu dentro de Adán. Es decir, puso la autoridad de Dios, el poder, la sabiduría y la vida dentro de Adán. Adán se rebeló contra el espíritu de Dios, y no quiso obedecer, por lo que Dios se enojó, y retiró el espíritu de Dios de Adán, haciendo que Adán y sus descendientes se convirtieran en personas necias, sin sabiduría, ni espíritu, hasta que el Redentor Jesucristo vino. Los redimidos recibieron de nuevo el espíritu de Dios. Por supuesto, en el espíritu de Dios hay vida eterna, y también da sabiduría y autoridad a las personas. Pero, en cuanto al espíritu de Dios, dentro del ser humano, las funciones que desempeña son diferentes. Por ejemplo, las personas celestiales, el espíritu del Padre, dentro de ellos, es para hacerlos reyes y sacerdotes. Los hijos de la nueva tierra, el espíritu del Padre dentro de ellos, no solo les da vida eterna, sino que también les permite tener sabiduría para pastorear a los animales de la nueva tierra, las aves del cielo, y los peces del mar, los animales y las bestias de la tierra. El Padre Celestial, conforme a la buena voluntad del Padre, dio su soberanía a Israel, y a todos los descendientes de Israel. Entonces, a los descendientes celestiales, les permitió ser reyes y sacerdotes, y a los descendientes de la nueva tierra, les dio la sabiduría para cuidar a los animales de la tierra. Esto es de Dios, el reino de Dios, que está por venir sobre Israel. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.